lograr mantener la tensión del discurso, ¿cómo lo sintieron? Fuerte, sí, todo muy fuerte. Plano, costaba un poquito trabajo de concentrarse. Por el micrófono, entonces Ahí hubo como varios temas que sobre todo quiero que cuando veamos el video los traten de identificar. Digamos, hay una concentración, digamos, mi percepción al principio fue que no fue muy claro la presentación entre qué nos iba a contar, si iba a hacer los alegatos o nos iba a contar cómo habían hecho unos alegatos o cómo habían discutido en el grupo. Digamos, en esa parte que es como la introducción quedó muy claro, muy bien. Obviamente uno lo entiende ahí mismo porque arrancó a contarnos lo que habían alegado en el escenario que estaban planteando. 2, el contacto visual con su auditorio fue absolutamente nulo, lo van a notar ahora. Y 3, un poco el tema de pues tanto lo estático como el lenguaje corporal fue también absolutamente nulo. Ahora lo ven, lo tratan de ver. No estoy criticando para nadie, ojo que esto quiero que lo tomen, no es una crítica, sino simplemente es una identificación de la forma como se hizo. Uno perfectamente, digamos, vuelvo y repito, el objetivo de esto es que al final usted diga, hombre, yo no meto la mano en el bolsillo porque yo quiero meterme la mano en el bolsillo, esa es mi intención. Pero que usted esté consciente que lo está haciendo porque usted quiere transmitir esa idea. O sea, no es que sea buenísimo caminar de aquí para allá, ni nada, sino simplemente que usted, cuando lo haga, sepa que lo hizo porque usted quería. Y no que porque usted simplemente pues lo dio así. Digamos que si uno mira las dos, la doctora, pues básicamente lo que le estaba era, en últimas creo yo que es una sensación similar, y es el escenario aquí es bastante incómodo. Entonces, mientras que ella primero, antes de empezar, se fue para allá, como si, y ahora sí la entrada triunfal, entonces ahí sí entró, y después se fue perdiendo y dijo, no, yo me voy aquí, y buscó su protección en mí, como, ayúdenme aquí. Fíjese que en el otro caso, puede ser por un tema de concentración. Usted quería concentrarse en su discurso de fondo al final y usted mantuvo su posición aquí sin hacer ningún tipo de contacto visual con ninguna de las personas y echó su rollo completo. Esa es, digamos, la observación que yo hago frente a la forma que lo hizo. Ahora miramos con el video y ahí sí retroalimentamos un poco. ¿Julián, alguna? El tiempo obviamente estuvo exacto, usted estaba llevando el tiempo. ¿Me dijo gracias o no? Claramente hay una concentración en ese tema. ¿Quién más? Aquí había dicho algo. ¿Quién sigue aquí? Buenos días. Pues mi nombre es Héctor Ruiz, para quien no he tenido la oportunidad de conocer. Sé que está siendo una mañana bastante fría, pero vamos a tratar de hacer algo muy ejecutivo para darle la oportunidad que todos los grupos puedan abordar los temas que estudiamos. Nosotros contamos con un grupo multidisciplinario que para nosotros es una gran ventaja. Tenemos representantes de la Secretaría de Ambiente y tenemos representantes de Educación, al igual que el doctor Ernesto Cadena y mi persona, que hacemos parte de la Secretaría Jurídica Distrital. Eso, digamos que fue algo importante, porque nos permitió debatir sobre varios aspectos y varios temas. Sin embargo, quisimos escoger un tema que es hoy día de impacto para el Distrito Capital, y creo que la doctora Patricia también está muy familiarizada con el tema, y es el relacionado con el de baños públicos. Lastimosamente solamente contamos con 5 minutos y vamos precisamente a abordar lo que desde nuestra óptica consideramos podrían ser aspectos para formular propuestas para el Distrito Capital encaminada a resolver esa problemática. Hoy en día podemos decir que tenemos un número de baños públicos muy limitado y es una condición muy precaria para el Distrito Capital. El número de baños públicos para todo el Distrito Capital, a pesar de la población de Bogotá, es de 72 baños públicos. ¿Eso que ha abordado? Primero, el inicio e interposición de una acción popular. En esa acción popular fuimos condenados, radicado de esa acción popular en la 2006-00421,
un ciudadano, por supuesto, interpuso esa acción popular como medida de protección o amparo a los derechos colectivos, dada la precariedad de la asistencia de estos baños públicos en la ciudad. Fuimos condenados a construir una infraestructura de baños públicos. Lastimosamente, a día de hoy seguimos contando con los solo 72 baños. De igual manera, se aperturó un incidente de desacato por parte de un concejal de la ciudad, donde nos ordena a que demos estricto cumplimiento a esas medidas que en su momento fueron abordadas por el despacho judicial. Lastimosamente, ha sido un derrotero desde todas las administraciones hasta la actual, la carencia de presupuesto para poder financiar, digamos que la construcción de todos estos baños en la ciudad. Sin embargo, dentro del grupo consideramos que como propuestas sanas para la implementación de baños públicos en la ciudad, primero está la presentación de un acuerdo distrital que recoja no solamente que hablemos de construcción de infraestructuras de baños en la ciudad, sino que además permita de que contemos con infraestructuras movibles, o baños o equipamientos movibles que puedan trasladarse de un lugar a otro, pero que además posibilite poder contratar, digámoslo así, esto que está muy de moda hoy en el distrito, como son las APP, y que el sector privado también se vincule en la puesta en marcha de esta política pública. Pero la realidad es que estamos, digamos que en pañales. Hoy en día ese acuerdo que hemos venido trabajando de manera mancomunada con el Consejo de Bogotá apenas surtió el primer debate, ya fue aprobado, pero la tarea es ardua y las propuestas que se surtirán frente al tema pues serán varias. Creo que desde acá podemos recoger muchas experiencias frente al tema y de que desde el punto de vista de cada una de las entidades pues abordemos cuáles serían esas propuestas que a bien puedan formular para una mejoría de infraestructura en la ciudad. Si el auditorio me lo permite, fue de nuestro entender que cada uno de ustedes pues presentara de alguna manera cuál creerían ustedes que sería esa mejor propuesta para una formulación de baños públicos. Entonces, escogería al azar, pues, doctor Osvaldo, usted desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que sería la mejor solución para la ciudad en cuanto a baños públicos? La problemática como tal del distrito. Frente al tema, creería que la infraestructura se debe fortalecer en general como algunas políticas encaminadas a una secretaría en específico que pueda acomodar diversas técnicas y más concretas. Perfecto, ¿hay algún representante de Secretaría de Gobierno? Es importante que conozcamos hoy en día, con la implementación del nuevo Código de Policía, cuáles son las medidas que frente al tema también hemos abordado. ¿De gobierno quién está por acá? Creo que usted de gobierno. Bueno, entonces hasta ahí dejo cortada la intervención. Bueno, ahí simplemente también unos pequeños comentarios. ¿Cómo se sintió lo primero? Tranquilo. Ok, se veía, digamos, uno enseguida identifica que hay, como en el caso anterior, pues hay conocimiento del tema. Eso, digamos, y creo que de alguna manera hay una facilidad o ha manejado este tipo de escenarios donde, pues, digamos, los nervios no se come el tema del conocimiento del tema. Sin embargo, identifica uno varias muletillas que normalmente uno usa como mecanismos de protección, y es de entrada, pues me dieron muy poco tiempo para presentar esto. Es una muletilla que uno oye muy a menudo. Casi que la pregunta es, pues si le dieron tan poquito tiempo, ¿por qué no usa el tiempo que le dieron en lugar de estar diciendo que le dieron muy poquito tiempo para presentarlo? Pero eso es muy común porque es un mecanismo de defensa de uno, como decir, mira, pues, si me falta mucha vaina, en todo caso no fue culpa mía, fue culpa del que me mandó 5 minutos nomás. Eso es muy usual. Lo segundo, la estrategia, digamos, vayan identificando una cosa, tanto en el segundo como en el tercero, mucho más en la tercera intervención, el tema de acudir a la historia real, es decir, a los hechos como tal,
permiten enganchar más fácilmente el cuento. Fue aquí mucho más evidente con el tema. Obviamente el tema es el tema de moda en todas las ciudades hoy, y más con el tema, digamos, el que tenga hoy baños públicos movibles está en el negocio que es con la Avenida del Papa. O sea, eso están ofreciendo normalmente, creo que un baño público el alquiler que vale como 100.000 pesos, hoy vale 700.000 pesos, es decir, como 7 veces más, porque hay que darle baño a todo el mundo que va a tratar de salir a eso. Es decir, si uno arranca con ese tipo de cosas que van a los hechos, usted capta, usted de una vez agarra su auditorio. ¿Por qué? Porque es un tema, repito, con la hora que empecé, es un tema que usted siente cercano a usted. Cuando usted, digamos, empieza o trata de hacer una intervención mucho más teórica, como fue, digamos, como usted empezó en el tema de, pues cuando llega una demanda, llega el buzón, lo primero que hago, entonces como en lo fáctico que puede haber, ahí en muchas ocasiones, porque no siempre lo de uno va a tener que ver con eso, pero uno debería hacer un esfuerzo para lograr enganchar al público, y casi que uno puede arrancar, no sé, inventándose vainas, se cayó el sistema, hoy no fuimos nada. Mentiras, era para poder decirles que no sé qué, y arranca uno como con un tema de ese estilo. Relacionarse con el público en el auditorio tiene sus ventajas, pero también tiene sus peligros. Es una apuesta a veces arriesgada, tiene que conocer el auditorio, porque en algunas ocasiones cuando uno trata de hacer eso, nadie le contesta. A ver, vamos, no sé qué, ¿quién alza la mano? Bueno, tú. No, yo no quiero. No, pues entonces seguimos con el siguiente, como si fuera Pacheco, pero seguimos diciendo, no, tampoco, yo tampoco. No, verdad, a mí por lo menos esa vaina me la identificaba. Yo dejé de ir a misa por cuenta de un cura de que hacía eso en misa. Preguntaba que cuál era el quinto mandamiento, y yo, el primero, vamos a ver el quinto. Entonces, es difícil, pero es en muchas ocasiones, pues obviamente integra, y hay que saber pues cómo hacerlo. Claramente usted tenía pues casi que cuadrado el tema. Si nadie le iba a alzar, ya sabía quién le iba a mandar la vaina. Una vez se fue. La prueba está en que ahora cuando ven el video, pues claramente él dijo, bueno, ¿quién querrá decirnos esto, doctor? De una vez. Se veía muy evidente si había algún momento. No, claro, yo no digo que esté mal, simplemente a lo que quiero resaltar es que son herramientas que son útiles. Lo que hay es que saber que es una apuesta arriesgada, porque en algunas ocasiones sale bien, en otras no. Digamos, en escenarios donde va uno a un tema que genera confrontación, pues se lo van a comer vivo. Pues bueno, muy buenos días. No, señor, no, malos días son. Ya empezamos donde no era. Entonces, miremos, y obviamente tiene un tema que es, si usted tiene tiempo limitado, esa interlocución tiene que saberla manejar muy bien, porque fíjese que usted parecería que pretendía tener por lo menos 2 intervenciones y se le acabó el tiempo en la primera. Obviamente es un tema en el que estamos con 5 minutos y un tiempo de preparación tan corto. Van a entender que la clave de esto es uno poder tener el tiempo de preparación y la práctica del ejercicio para poder tener un resultado, digamos, parecido al que uno está esperando. Sigamos con otro grupo de esta fila. ¿Quién? ¿Ustedes? Antes ya hacemos. Siga. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Magda Bolena Rojas Ballesteros, abogada del Grupo de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Gobierno. Dentro de mis funciones está recibir demandas para su análisis y adelantar todo el proceso judicial frente a la misma. El día de ayer recibimos una demanda de reparación directa con ocasión de un operativo que se realizó en un barrio denominado Molinos. Dicha demanda requiere o solicita que se indemnicen los daños y perjuicios ocasionados o generados debido a ese operativo. Lo anterior teniendo en cuenta, dentro de los hechos, que el día 18 de agosto del año pasado se realizó un operativo por parte de diferentes entidades del distrito. Esto debido a que se encontraban unas ocupaciones en un terreno inestable y que no era susceptible de ocupación. Dentro de los hechos también se manifiesta en la demanda que el operativo se llevó a cabo en altas horas de la madrugada, que había más de 500 familias ocupando dichos terrenos
y que se encontraban menores de edad y se encontraban personas de la tercera edad. Dentro de las pretensiones de la demanda solicitan los demandantes que se les pague en perjuicios aproximadamente un valor de 2.000 millones de pesos. Revisando, bueno, el contenido de la demanda, los hechos y las pretensiones que ya se le expusieron, se evidencia un alto grado de pérdida dentro del proceso, teniendo en cuenta las condiciones en que se llevaron dichos operativos, aunado a que ni con anterioridad se les avisó de dicho operativo, ni con posterioridad se les brindaron alternativas de reubicación a dichas familias. Sin embargo, pues revisado el tema en materia procesal, se evidenció que la solicitud de conciliación, las pretensiones que allí se definieron no coinciden con el contenido de la demanda presentada en el juzgado. Por lo tanto, nos podríamos ir por ese lado en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que las pretensiones han cambiado. Adicionalmente, pues ya en los argumentos de fondo tenemos que el predio era un predio no susceptible de ocupación, teniendo en cuenta el alto riesgo. La comunidad tenía información de dichas condiciones del terreno, por cuanto existían anuncios en el terreno de que no era susceptible de ocupación. Sin embargo, pues se adelanta esta reunión con el fin pues, de tener la colaboración de cada una de las entidades que se encuentran hoy presentes para obtener un pronunciamiento también por parte de ustedes, teniendo en cuenta que también dicho operativo participó la Secretaría de Integración Social, participó la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ambiente, el IDIGER. Entonces es importante tener el pronunciamiento de cada uno de ustedes para consolidar con mayor fuerza la defensa jurídica en esta demanda. Agradecemos la colaboración de cada uno de ustedes, recibimos los correos al magda.rojas@gobiernobogotá.gov y bueno, esperamos la colaboración. Gracias. Bueno, lo primero sería cómo se sintió. Ay, nerviosa. Okay. Ahí nosotros como una también identificamos este tipo de presentaciones como el relato metralleta. Lo que quiere es salir rápido, entonces para que no vive el cuento, pasar entre más rápido pueda pasar por el cuento, mucho mejor. Y ahí digamos un tema que genera ese tipo de formas de hacerlo, y es que en el momento en que usted dijo muchas gracias, como que el auditorio completo hace, podemos respirar, porque iban con usted ahogados. Porque es tal la cosa de información, y pues claramente lo que hace es que de alguna manera se tome como, vamos en una carrera y hasta que no diga, hasta aquí, meta, hasta ahí no vamos a respirar. Ahí vamos a ver ahora muchas estrategias que permiten, porque hay, digamos, rasgos de la personalidad que en muchas ocasiones hacen que uno haga ese tipo de cosas. Entonces hay estrategias como el vaso de agua. Usted toma agua y mientras toma agua, por lo menos en ese momento no puede hablar. Y ahí va a ser una pausa que le va a generar como la respirada al auditorio. Lo otro, digamos en términos de manejar como los tonos y los espacios en las frases, genera también un poco como ese oxígeno que necesita incluso por usted, porque al final, si fuera, pues, usted le quedó como de los 5 minutos como 1 minuto 40, si no estoy mal, y pues al final usted queda cansado. Si hubiera sido una cosa de 40 minutos, pues usted se muere aquí del cansancio por la misma rapidez en la que iría. Vamos con otro y después miramos rápidamente los videos. Seguridad. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Gregorio Mojica. Soy abogado de la Dirección Jurídico y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad y estuvimos en el grupo con las doctoras de la Secretaría de Integración Social de la parte de Defensa Judicial. Vengo a hablarles hoy sobre un proyecto que estamos desarrollando en la Secretaría Distrital de Seguridad referente al análisis predictivo de delitos y de los ambientes de seguridad en los espacios de Bogotá, en los espacios públicos de Bogotá. Lo que se quiere hacer, vamos a hablar primero de los antecedentes del proyecto
y es basado, de pronto ustedes conocen la película hace unos 10, 20 años que hizo Tom Cruise sobre precrimen, que era, digamos que tenían unos allá en un domo, tenían a unas mujeres que eran como videntes y ellas sabían en qué momento y en dónde se iban a cometer unos delitos en la ciudad, y obviamente 5 minutos antes mandaban a la policía para que no sucediera el hecho delictivo. Pues digamos que este proyecto tiene básicamente, la pretensión de este proyecto es básicamente lo mismo, pero pues obviamente no nos estamos basando en videntes, sino en modelos matemáticos y en procedimientos científicos que nos van a dar esto. Entonces los antecedentes es que tenemos una base de datos de la seguridad de la Secretaría de Seguridad. Tenemos bases de datos también de actividades delictivas de la Policía Nacional, y con base en esos antecedentes, en ese banco de datos que tenemos de las actividades delincuenciales en la ciudad, se están conformando unos puntos calientes, ¿cierto? Unos puntos calientes es decir, en qué sectores de la ciudad se están presentando las conductas delictivas y en dónde vamos a actuar de acuerdo a la aplicación de esos modelos matemáticos. Vamos a actuar frente a la prevención o la detección temprana, digámoslo así, de esos delitos. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo o en qué va el proyecto? El proyecto es un proyecto que se va a financiar con recursos de regalías de Colciencia, por ser un proyecto de innovación y tecnología, y está en la fase que lo va a desarrollar la Secretaría de Seguridad Distrital con una universidad pública de Colombia y una empresa privada dedicada a estos estudios. ¿En qué se está? En que ya se tiene, digamos, el banco de datos. Se está en la fase 2 del proyecto, en el cual ya vamos a empezar con la colaboración de la universidad y la colaboración de la empresa privada a aplicar esos modelos matemáticos. ¿Cuál ha sido mi participación en esto? El apoyo de la dirección jurídica es en los temas de propiedad intelectual de las obras que van a salir producto del proyecto. Entonces estamos en las labores de apoyo para armar toda la documentación, todas las formas en las cuales debemos actuar en el desarrollo del proyecto las partes, para que luego de la producción, digamos, intelectual que va a tener ese proyecto, saber de quién va a ser las distintas obras y cómo se van a aplicar dichas obras. Les contaba que estaba en la fase 2, es decir, en la construcción de los modelos matemáticos, de los ensayos o de los papeles de trabajo que va a tener ese proyecto, para luego, con la construcción de esos papeles de trabajo, entrar en la fase 3, que es la aplicación de esos modelos y esas obras a ya, digamos, aplicar en la realidad esas obras, esos proyectos. ¿Qué se quiere con este proyecto? Digamos, predecir qué eventos delictivos se van a presentar en los espectáculos, en las labores, en la actividad diaria en los barrios y en las localidades de Bogotá, y pues, digamos, llevar a reducir los índices de delincuencia en Bogotá. Se está trabajando básicamente en unas tipologías que son homicidios, hurtos a personas y hurtos a residencias. En eso estamos, ya para entrar en fase 2 del proyecto y que llegue a feliz término el proyecto. Gracias. Gracias. ¿Cómo se sintió? Bien. Okay. ¿Cómo lo vamos contando? Vamos a ver unos apartes de los videos donde queremos básicamente que entre todos hagamos unos comentarios de lo que nos demos cuenta del video, tratando de mirar dos cosas, de pronto, o una cosa fundamentalmente. ¿De qué no me di cuenta
cuando lo oí, bueno, y lo otro es cada uno de los que habló, trata de mirar la coherencia entre lo que creyó que dijo y lo que realmente dijo. Ahí van a encontrar que uno normalmente tiene, y básicamente los problemas de comunicación en muchos casos obedecen a eso sin contar el WhatsApp. Las peleas de pareja que se arman por cuenta del WhatsApp son innumerables, porque entre otras, primero es un lenguaje diferente, segundo, a los dos no les llega el mensaje en la misma secuencia en que se han dado. Entonces en muchas ocasiones van de manera diferente. Aquí vamos a ver una cosa, y es que en muchas ocasiones uno, como tiene en la cabeza una cosa, es como yo, cuando me preguntan que si yo canto bien, sí, yo canto bien, lo que pasa es que suena mal. Y es completamente diferente, de hecho es absolutamente cierto. Yo he hecho una historia y como tengo la historia en la cabeza creo que la estoy contando completamente, pero cuando ya la veo después me doy cuenta que hubo partes de mi historia que no la conté. Entonces, cuando quiera, vamos a problema de audio ya. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ana Marcela Barcana. Pertenezco a la Dirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Jurídico de la Secretaría Jurídica Distrital. Bueno, una de las funciones que hacemos dentro de nuestra dirección es la notificación de las demandas en contra del Distrito Capital. Ay, estoy nerviosa. Dentro de los pasos que nosotros hacemos es la recepción dentro del buzón de las demandas que nos llegan y la determinación de la competencia para remitirlas a las entidades distritales. Bueno, en este orden de ideas, Comentarios. Ya se va para usted. Van a verlo y sobre todo en las intervenciones que hubo hoy, esa va a ser una muletilla constante. La única forma, digamos, de uno tratar de luchar un poco contra eso es o utilizarla. Tienes que inventarse algo, si sea una canción que termine en alguna cosa, o intentar manejar agua o respiración, que es en últimas el manejo de respiración es lo que puede ayudar en eso. Algo más. Fíjense que hay un tema que uno normalmente no es consciente, que es probable que se esté viendo diferente y solo el ojo lo capta. Los colores del salón. Uno parece que estuviera en las fotos esas que se toma uno en las cataratas del Niágara, una vaina que parece que fuera un montaje uno y lo otro. Eso hace que el centro en un auditorio como este, el centro es la persona. Fíjense que la imagen no está absolutamente, no hay ningún tipo de distractor, casi que el fondo completo que van a tener en todas las presentaciones es absolutamente blanco. Con lo cual llama la atención un tema y es la forma como yo escoja vestirme para hacer una presentación de eso, porque lo que se va a concentrar en un auditorio en el cual todo es plano, van a ser los colores. O sea, ahí simplemente uno ser consciente que qué quiere en ese momento el auditorio, eso por eso uno normalmente lo que debe conocer antes es donde va a estar, llegar un poco antes al lugar donde va a estar para poder cuadrarlo en términos, digamos, de lo que uno quiere utilizar de escenario, ¿no? Aquí obviamente están jugando con todo en contra, porque no hay ningún distractor, el salón no es el más adecuado, entonces estamos todos con la mirada en la persona que pasa, que genera unos nervios todavía mayores. Sigamos con el siguiente. No sé si hay algún comentario adicional. Sí, Julián. El tema de lo que usted mencionaba sobre las manos, ¿no? En el caso de ella, como que, digamos, en parte esa inseguridad también se ve reflejada como por un reflejo de las manos para tratar de asegurarse, crearse como un espacio así un poquito encapsulado
lleva el micrófono muy hacia el centro y como que hace movimientos ahí como con algo que tiene también entre las manos, como para distraer un poquito la atención. Ok, ahí eso es importante señalar porque hay dos cosas, ¿no? Como hoy en la mañana no tenemos micrófono de solapa, el micrófono de mano ayuda mucho como protección, uno siente que esto lo ayuda porque las manos por lo menos tienen una ocupada, y la otra tenía el esfero, que ustedes miran ahora clavándose en la mano, si en la mano o al micrófono, pero eso era una cosa que entonces eso y ahora más adelante van a ver, digamos, si a uno le quitan el micrófono, tiene micrófono de solapa, le van a empezar a sobrar las manos. Lo que más agradece uno en esos momentos es que haya un atril con el cual uno genera una protección, es como el burladero. Allá está el resto y estoy aquí atrás como hay que simplemente ser consciente de si uno requiere ese tipo de herramientas o no y buscarlas. Cuando uno está en unos alegatos en una sala de audiencias, pues va a tener el escritorio. Probablemente hay muy pocos magistrados que lo dejan pararse porque vuelven y dicen que el sonido. Entonces, pues va a tener el escritorio que lo va a estar protegiendo si usted quiere eso, pero va a tener que esforzarse muchísimo en casi que hacer una obra de teatro con las manos, para usted poder generar los espacios, los énfasis. Van a verlo ahora, pero miren nada más la diferencia cuando uno hace, es que esto es así, o cuando uno hace esto es así. Son dos cosas, o cuando uno hace así. Genera sensaciones completamente diferentes de la comunicación, Julián. Solamente para apoyar el punto, el esfero termina generando una distracción entre o sigo con el esfero o manejo el micrófono. Date cuenta que la relación de sonido varía dependiendo de qué estás haciendo. Si tienes el esfero suelto, el micrófono va más o menos cerca a la boca, pero si estás con el esfero, el micrófono va donde va el espejo. Y la otra que se podía, digamos, que apreciar claramente era el asunto con la posición insegura de los pies. Lo vamos a mirar a partir del ejercicio y tiene que ver con cómo se generan los balances y los desbalances del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, entre más nerviosa estás, más inclinada estás, que es como de la mitad para adelante de la presentación. Y vamos a mirar efectivamente como el encapsulamiento del movimiento, pero digamos son como elementos pequeñitos que uno va pudiendo reconocer de lo que le pasa a uno cuando se puede ver. Generalmente uno no se puede ver, entonces uno dice como, no, re bien, súper, pero es viéndose que uno dice como, creo que ahí pueden haber un par de problemas. Sí. Particularmente lo más complejo para mí de poder siempre pasarme en una exposición es la muletilla, que muchas veces es onomatopéyica, pero sobre todo una que es muy bogotana es el uso de palabras que sobran en las expresiones. ¿Y es cuál? Usted lo ha dicho como 10 veces, digamos. Entonces tienen la costumbre de pegar todas las frases con un digamos. Entonces digamos que el esfero y digamos que ese sobra y ese, hay veces que es tan repetitiva que digamos que uno ya no puede escuchar sin el digamos. A muchos periodistas les pasa y es muy difícil de evitar. Y el otro es el tema, que aquí no hay asuntos, no hay eventos, todo es tema. Entonces vamos a pasar al tema. Y esa es una muletilla que uno debería tratar de usar. Si sabe que la usa tanto, búsquele varios sinónimos, busque otros adjetivos, pero no lo utilicen tanto. Eso me parece muy difícil. Muy bien. Siguiendo las instrucciones de doctor Rivero, analizamos los 6 temas del grupo. Los 6 somos abogados de defensa judicial y tomamos un trabajo que hicimos ayer. Entonces, el trabajo que tomamos fue unos alegatos de conclusión que se están presentando en este momento por parte del juicio. El tema es un tema recurrente en la administración y es acciones del grupo por deficiencias productivas. ¿Cuál fue el alegato? Normalmente un alegato escrito es totalmente diferente a un alegato verbal. Un alegato escrito tiene una forma, primero me pronuncio sobre los hechos, sobre las pretensiones, sobre las que contestaron las otras entidades, sobre lo probado y culmino con negando o oponiéndome a las pretensiones de la demanda.
cuando toca hacerlo de esta forma, particularmente empezamos por el revés, y es oponiéndonos, ¿cómo sería? Comentarios entre lo que usted sintió, lo que está viendo, cuando usted dijo, si dice la presentación, usted dijo de la POL, el manejo del público, mirar al público, usted está mirando la comportamiento. Incluso van a verlo ahora, hay estrategias, digamos, de concentración que son eso, y es usted buscar un punto. Normalmente lo que se dice es no busque un punto, digamos, tan indefinido, pero sí busque un punto así indefinido, pero como al mismo nivel de su auditorio. Entonces queda menos desconectado del auditorio. Y en lo sustancial de lo que estaba diciendo, siente que hubo alguna diferencia entre lo que usted pensó que dijo y lo que está oyendo que dijo. No, ¿cómo es? Yo creo que en la lógica del discurso, él empezó diciendo, voy a hablarles del alegato, y la siguiente frase fue las clases de alegato. Hay un alegato, entonces fíjate que se pierde un poquito la lógica del discurso. ¿Algo más? De pronto un poco el tono, especialmente en la presentación que hizo el doctor, fue como el tono más alto que se manejó entre todas las intervenciones que hubo. A veces se peca por exceso o por defecto. En mi caso es por defecto, porque cuando yo me dirijo a alguien, me han dicho muchas veces que utilizo un tono muy bajo, como que empieza uno con una fuerza y empieza a declinar el tono y baja mucho. En el caso del doctor fue un tono alto, que en algún momento también puede llegar a ser, es muy alto. Yo comparé un poco de la presentación del doctor con la última presentación que hizo el doctor, y el tono que manejó él fue como un tono muy agradable, y como que siempre estuvo no sé, como a un nivel igual, que me pareció algo bueno. Eso te iba a preguntar, a veces uno como estrategia cuando está exponiendo un tema, no enfoca la mirada a una persona en el auditorio porque se distrae, ¿sí? A veces uno está tratando de en su cabeza montar todas las ideas para poderlas expresar, entonces el hecho de que la persona esté chateando, sacando el celular, pues lo distrae a uno mucho. Entonces cuando hay un manejo en público de 120 personas, mi estrategia siempre ha sido eso, no mirar a alguien específicamente, no mirar como hacia el horizonte, ¿sí? Pero no a alguien específicamente. Entonces no sé si eso se nota muchísimo, porque es algo como interno, uno entendiendo cuadrando sus ideas. Y el tono de voz también, porque a veces yo uso unos tonos o muy altos o muy bajos, no como modula en qué momento está. Que cuando uno quiere resaltar, y él quería resaltar el tema, él como que se esforzaba a subir un poco la voz más. Y cuando uno quiere que no el tema está resaltando, no bajo. Pues ahí digamos que el comentario que tendría que hacer es como se sienta más cómodo. Normalmente, digamos, con puntos fijos, vale la pena no escoger uno solo, sino escoger varios. Fíjense que, por ejemplo, personas que usan herramientas como teleprompter, cuando van a escuchar discursos, pues el teleprompter normalmente se utilizan 2 o 3, de manera tal que usted pueda dar la sensación de que está haciendo un barrido, que alguien se está leyendo, pues está siguiendo un orden que es lo que está presentando un teleprompter, pero es un barrido que no le está olvidando el escenario donde se. Por lo general se recomienda, si va a utilizar un punto, es tratar de utilizar varios, de forma tal que se tenga todo el escenario. Intentar no utilizar, digamos, como indefinidos hacia el techo o en otros casos hacia el piso. Se recomienda mucho tratar de usar, de tener contacto visual directo. Sí, genera la atención. El problema es si eso me desconcentra, pues preferible no tenerlo. Pero más el punto es, al final, insistir en cómo me siento yo y un poco como verificar es lo que yo estoy haciendo, lo hago conscientemente. No es que llegué y
terminé haciendo eso. Incluso a veces uno que hace estos ejercicios se ríe y dice, no me di cuenta que yo hice todas esas vainas. Un poco en respuesta a lo que preguntas, lo primero que hay que hacer es distinguir entre tono y volumen. ¿De acuerdo? En este mismo volumen yo puedo tener diferentes tipos de tono y énfasis. ¿De acuerdo? Pero si yo requiero subir el volumen para ganar más potencia, pues ahí ya no estoy trabajando tonos, estoy trabajando volumen. La entonación fundamentalmente se refiere a la forma en la que yo digo una palabra. ¿De acuerdo? La pausa, el brillo, si la hago realmente aguda, o si quiero una cosa mucho más seria, fuerte. Y lo otro es el volumen, que es la potencia que yo necesito para que su merced me escuche. ¿De acuerdo? Si mi volumen es demasiado alto, usted se va a sentir incómodo, porque va a sentir que yo le estoy gritando. Pero si mi volumen es demasiado bajito, entonces usted ya no me va a entender. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas, el tono por un lado y el volumen. A propósito de este ejercicio, y quería justamente quedarme con ese clip ayuda a mostrar un poquito esa parte, esa imagen que ustedes ven ahí, esa fue la actitud más o menos del 70% de la presentación, ¿no? Su merced acá organizando sus ideas, ¿no? Para contarnos el asunto. Si usted se da cuenta, ese fue el ángulo que usted escogió preferentemente en la presentación, es decir, usted le habló a este sector del público. El sector de allá nunca le permitió verle algo diferente a la espalda. ¿De acuerdo? Y hay uno que no sé, si quieres podemos dejarlo correr, pero no sé si quedó porque creo que es en ese mismo sector y por el plano tal vez no se vea. Ustedes se dan cuenta, la mano. Secretaría de Hábitat tampoco existe. Por tanto. Sin volumen. Ahí lo que tendríamos que ver es, la mano siempre oscila entre 3 puntos. O está aquí, afuera, adentro, atrás o en el hilito de la chaqueta. ¿De acuerdo? Entonces volvemos un poco sobre lo que les está diciendo Felipe. El punto no tiene que ver con hacerlo está bien o está mal. ¿De acuerdo? No es que esté bien o esté mal. ¿Usted es consciente de que lo está haciendo? Si no es consciente de que lo está haciendo, pregúntese, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Por ejemplo, usted puede hacer una presentación y tener la mano adentro por una razón justificada, dentro del bolsillo. Y lo vamos a ver en el momento en el que sea necesario, ¿de acuerdo? Pero la acción es clara e intencionada y usted la puede resolver al final develando el truco, ¿de acuerdo? Es un poquitico tratar de tener esos ejercicios en cuenta. Una última cosa, y es, solamente en este caso pasó, y es, el compañero no se presentó. Entonces, siempre está bueno cuando uno arranca un discurso con un auditorio que no lo conoce, está siempre muy bien, sí, presentarse. Una pregunta, ¿cuál es la posición que es aconsejable para el manejo de las manos? Según esté uno, si hay una actividad, si está uno suelto, moviéndola o meterla al bolsillo, ¿cómo estéticamente cómo se ve mejor la presentación? Bien, entonces para resolverle esa pregunta, después del receso, porque tiene dos componentes distintos, y es si usted está trabajando de pie o está trabajando sentado. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos mirar una serie de códigos que pueden funcionar en la estructura de la construcción. Pero mover las manos no está mal. Vamos a hacer así. Volvemos a la misma. Cuando estemos en ese momento podemos ver efectivamente si sí o no. ¿Vale? Ok, avancemos al siguiente. Vamos a ver dos pedacitos del otro y salimos a receso para volver ya a la otra parte. Buenos días. Pues mi nombre es Héctor Ruiz, no he tenido la oportunidad de conocer. Sé que está siendo una mañana bastante fría, pero vamos a tratar de hacer algo muy ejecutivo para dar
darle la oportunidad que todos los grupos puedan abordar los temas que estudiaron. Nosotros contamos con un grupo multidisciplinario que para nosotros es una gran ventaja. Tenemos representantes de la Secretaría de Ambiente y tenemos representantes de Educación, al igual que el doctor Ernesto Cadena y mi persona, hacemos parte de la Secretaría Jurídica Distrital. Eso, digamos que fue algo importante porque nos permitió... Por ejemplo, en este ejercicio, digamos, en esta presentación, voy a hacer referencia a uno que justo acaba de suceder y es una constante en que al cerrar las oraciones largas o contundentes se hace una descarga de aire que suena inmediatamente en el micrófono. ¿De acuerdo? Como cierro y hago, digamos, se cierra el énfasis. Entonces es importante tener en cuenta ese ejercicio porque fue constante a lo largo de la presentación. El siguiente va a pasar más o menos hacia la mitad de la presentación y va la mano atrás, una de las dos. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, no está bien, no está mal. Eso no tiene nada que ver. Simplemente la mano tiene este movimiento. ¿De acuerdo? Y entonces eso lo que hace es que yo me fije en eso y no en lo que está diciendo. ¿De acuerdo? No puede mantener estructuras de orden con los dedos. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. ¿De acuerdo? Eso también se puede hacer. ¿De acuerdo? Pero esa dinámica, sobre todo cuando además yo estoy en esta posición y le doy la espalda a un grupo del público y empiezo a hacer esto, ¿a dónde lo estoy invitando a mirar? A la mano. ¿De acuerdo? Es un poco esa dinámica. Y finalmente, ya creo que Felipe lo había dicho, tiene que ver con el asunto de vincular al público. Mucho cuidado cuando uno vincula al público, sobre todo porque, claro, estamos en un ambiente amigable, pero probablemente su compañero podría haberle dicho, yo no tengo por qué responder a su pregunta. Y me parece ofensivo lo que usted está haciendo. Entonces es como, no puede vincular, pero vincular no es obligar, ¿no? Es invitar. ¿Bien? Sí. Pero también a veces sucede lo contrario, cuando el público quiere intervenir mucho porque tiene bastantes dudas frente a lo que uno está exponiendo. Entonces a veces le toca a uno como decirle, esperemos al final, hacemos las preguntas, pero a veces eso molesta. Entonces, ¿cómo maneja uno de la mejor forma eso? Acláralo al principio del ejercicio. Voy a desarrollar mi ejercicio expositivo y recibo sus preguntas al final de mi intervención. No faltará el fastidioso que te va a levantar la mano y te va a decir, no, pero yo necesito. Le digo, hombre, si le respondo ahora no voy a poder terminar y el resto de las personas no van a poder escuchar la información que quiero compartirle. Con mucho gusto, terminada la exposición, respondo puntualmente a su pregunta. Es una manera distinta, pero bastante precisa de decirle a la persona, no le voy a responder ahora, le voy a responder después, y es en favor de toda la gente que está acá. Se termina de escuchar todo para tener respuesta. Pero eso sí es ideal hacerlo. O digamos, se podría también, en el momento para no perder la dinámica de la charla, no sé, sería que a medida que van surgiendo las dudas, alzando la mano para preguntar, o lo ideal es hacer lo que usted está diciendo. Generalmente cuando eso pasa lo que está pasando ahorita, ¿no? Que estamos haciendo respuestas puntuales, no sé qué, y va uno a veces perdiendo un poco el hilo de la conversación. Y yo creo que hay un elemento que es importante para tomar esa decisión, y es el tipo de auditorio también. Claro. Incluso la forma. En un auditorio como este es muy susceptible a que pase eso. Y la confrontación. Porque sienten que hay una interacción muy cercana. Yo creo que en un escenario de estos es muy difícil decirle no, final, completamente, no ser tan fuerte en el punto. Porque entre otras, es muy posible que cuando usted tenga un escenario de estos usted quiera realmente relacionarse con el público. En ambientes, digamos, tipo más auditorio, la gente se siente incluso como tímida frente a la posibilidad de una pregunta. Solo el hecho de estar lejos y tener que llevarle un micrófono y todas esas cosas hace que la gente no esté tan propensa a eso. Algo más. Pongamos otro poquito y pasamos. Veamos el siguiente. ¿El otro siguiente o este? Pongamos un poquito más de esto.
ha sido un derrotero desde todas las administraciones hasta la actual, la carencia de presupuesto para poder financiar, digamos que la construcción de todos estos baños en la ciudad pública. Pero la realidad es que estamos, digamos que en pañales. Hoy en día ese acuerdo que hemos venido trabajando de manera mancomunada con el Consejo de Bogotá apenas surgió el primer debate, ya fue aprobado, pero la tarea es ardua y las propuestas que se surtirán frente al tema, pues... ¿Cómo se sintió entre lo poquito que ha oído y lo que usted creyó que dijo? Si coincide o no coincide. La verdad, el tema era tan amplio y debatimos tanto que yo le dije a Ernesto cuando salí, no, Ernesto, toca improvisar y hablar de lo que primero se venga a la cabeza, porque habíamos planteado tantas cosas que yo creo que lo que expuse y mi compañero puede decir, oye, pero esto, eso no era lo que íbamos a decir, ¿no? Porque el tema, a veces uno puede estar pensando algo al momento de, antes de intervenir, pero la situación se da diferente y uno termina de pronto exponiendo frente a un tema, haciendo más profundidad sobre eso que frente a otra cosa. Entonces, en realidad yo iba a hablar de otra cosa, pero se dio así y ahí seguí en esa misma. Ahí fíjense dos cosas que pueden ser importantes. Y es uno, el tema que tocaba es un tema que enseguida iba a enganchar. El tema de baños públicos iba a enganchar a todo el auditorio. Era un tema que no genera dificultad. Dos, cuando uno, digamos, va a preparar una intervención de estas, pues lo aconsejable es que uno haga la presentación antes frente a otras personas. Incluso cuando uno está solo, pues frente a un espejo o filmado. En técnicas teatrales critican eso porque el espejo es al revés, entonces ¿quién está haciendo como el guía? A su derecha ven y a la izquierda de uno, lo que sea. Pero pues finalmente es una forma de uno terminar haciéndolo, porque vuelve en el mismo punto y es, uno se imagina cómo lo va a hacer y cuando ya pasa aquí hace una cosa diferente. Y en muchas ocasiones termina dejando de decir cosas importantes que había preparado porque no lo había intentado con una anterioridad. Yo creo que si ustedes miran en las presentaciones, en la medida en que nos fuimos a lo fáctico, como de alguna manera como descripción o relato, fue mucho más fácil mantener la atención del auditorio que cuando quedamos en un tema como teórico, como menos fáctico, creo que sería la palabra realmente. Vamos al siguiente. A todos, mi nombre es Magdalena Rojas Ballesteros, abogada del Grupo de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Gobierno. Dentro de mis funciones está recibir demandas para su análisis y adelantar todo el proceso judicial frente a la misma. El día de ayer recibimos una demanda de reparación directa con ocasión de un operativo que se realizó en un barrio denominado Molinos. Dicha demanda requiere o solicita que se indemnicen los daños y perjuicios ocasionados o generados debido a ese operativo. Lo anterior teniendo en cuenta, dentro de los hechos, que el día 18 de agosto del año pasado se realizó un operativo por parte de diferentes entidades del distrito. ¿Cómo se ve? Bien, pensé que había sido... Ahí simplemente el comentario que hicimos un poco de la rapidez, y es incluso evidente, yo quería arrancar tan rápido que incluso arrancó desde allá. Mi nombre es... y voy a anotarles comentarios. Todo bien. Creo que, no sé, Julián, si hay algo adicional, creo que básicamente lo quedamos. Sí, un poco, va a aparecer más adelante, es como la ambigüedad en el movimiento con el micrófono, entonces 2 manos, mano al gafete, mano a la cremallera, mano acá, mano al gafete, ¿sí? Mano a la panza, mano al gafete, es como un movimiento ahí circular que resulta complicado. Y lo que Felipe ya les había dicho, efectivamente, el texto metralleta, hay partes en las que uno siente que se bota toda la información y se nota, ustedes lo escucharon ahorita, al final, y otra vez, y así fue durante varios momentos de la presentación. Ahí creo que es importante, evidentemente, el manejo de la respiración. ¿Algunos comentarios? Que
las intervenciones en el Congreso se hacen más o menos a esa velocidad, porque hay poco tiempo y mucho que decir. Entonces, yo lo hubiera hecho igual a esa velocidad rápido. Ahí tiene además un inconveniente adicional, es que nadie le está poniendo atención. Usted mira la diferencia entre lo que cuando la cámara enfoca al auditorio, nadie le está poniendo atención, salvo cuando se dan cuenta que la cámara está, que es muy difícil, que es una manera de lo que usted tiene que motivar, y es cómo hago para captar la atención. Si usted quiere transmitirle a alguien, pues lo mínimo es, y eso se nota mucho, que en defensa judicial han estado en tribunales de arbitramiento, cuando usted tiene 3 árbitros y los 3 están dormidos en la mitad del alegato, o en la cosa que empieza usted a hacer, pues que es desafortunado. Usted empieza a hacer cosas como toser duro para despertarlo, o empieza a tener estrategias. Tímbreme al celular, que por lo menos el man se va a despertar y me va a oír los 30 segundos después del timbre. Y ese tipo de estrategias, pues termina uno utilizándolas, porque lo que necesita es que ponga atención, lo mínimo es que me ponga atención. Vamos. Soy abogado de la Dirección Jurídico y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad y estuvimos en el grupo con las doctoras de la Secretaría de Integración Social de la parte de Defensa Judicial. Vengo a hablarles hoy sobre un proyecto que estamos desarrollando en la Secretaría Distrital de Seguridad referente al análisis predictivo de delitos y de los ambientes de seguridad en los espacios de Bogotá, en los espacios públicos de Bogotá. Lo que se quiere hacer, o digamos, vamos a hablar primero de los antecedentes del proyecto, y es basado, de pronto ustedes conocen la película hace unos 10, 20 años que hizo Tom Cruise sobre precrimen, que era, digamos que tenían unos allá en un domo, tenían a unas mujeres que eran como videntes y ellas sabían en qué momento y en dónde se iban a cometer unos delitos en la ciudad, y obviamente 5 minutos antes mandaban a la policía para que no sucediera el hecho delictivo. Pues digamos que este proyecto tiene básicamente... ¿Cómo se ve? Pues no, digamos que bien, en el sentido de que de pronto sí estoy comunicando lo que quería, pero sí me di cuenta cuando terminé que digamos quería organizar el discurso de una forma y de pronto no tuve como la oportunidad de organizarlo como yo quería, ¿sí? Porque pensé en hablar de antecedentes, de desarrollo, pero digamos que por el tema del tiempo, por el tema digamos que en principio habíamos hablado de un tema de la Secretaría de Integración Social, y cuando pensando acá dije, no, mejor hablo de algo que manejo yo diariamente o de algo que esté manejando, y decidí cambiar el tema. Digamos que fue un aspecto de organización del discurso, pero debido al tiempo y como le digo, fue algo como improvisado en el momento de escoger el tema. Okay. Creo que eso pues, es igual a lo que decía el compañero antes, pues hace parte de lo que ya cuando pasa uno dice una vez mejor voto de esta forma y cambia. Fíjense que hay un tono, digamos, se sabe perfectamente el cuento que estaba contando, pero mi emoción transmitirla fue la misma emoción con todo el cuento que el cuento de la película. Un cuento veía una película que me dice, pues menos mal no me vi esa película porque no me parece emocionante. Cuando, incluso como estrategia, creo que fue muy bien identificado, es decir, de pronto incluso uno arranca pegándole a la película. Recuerdo cuando me correspondió, cuando me asignaron este tema, recordé enseguida la película que tuve, que fue muy buena, ¿se acuerdan? Y entonces ustedes ya se va y mira, no la vi, pero voy a salir esta tarde. Ahorita mientras hablan aquí, yo prendo Netflix, me meto a Netflix y la veo, o alguna vaina. Y agarra de una vez por ahí. Pero la emoción de la película fue la misma emoción de las estadísticas del modelo matemático con el que se van a establecer en Bogotá. Y pues finalmente es un tema que uno dice, y eso le van a meter modelo matemático a los crímenes, pues a los delitos. Es un tema que puede generar mucho interés, y fíjense que además, pues por el manejo que hacen ustedes, probablemente es el día a día. Para los que no estamos en ese día a día, es un tema que enseguida nos engancha, casi que como el
baños públicos, es un tema que va a la cotidianidad, un poco lo que yo decía cuando empecé a explicar una forma de concebir el aprendizaje del derecho, y es usted aprende frente a las cosas que le son cercanas, que son parte de la cotidianidad. Cuando a usted le ponen, digamos, el impacto fiscal de los derivados por la venta de, no sé, de plutonio, una conferencia de 2 horas sobre eso, yo ¿qué me pudo haber quedado? Pues si acaso, ¿cuál es que es el signo químico de la tabla periódica del plutonio? ¿Qué más? Y ahí para allá, no sé, Julián. En esa final, yo creo que hay una cosa que usted mencionó que es muy importante, que con toda seguridad abordaremos en la parte de la estrategia argumentativa, que tiene que ver con la planeación del discurso. Es decir, cuáles son los elementos fundamentales que hacen parte de la síntesis, es decir, qué es lo que yo realmente quiero decir y planeo cómo lo quiero decir, en qué orden lo voy a decir. Y aparte de eso les permite una primera etapa que es fundamental en esa planeación, que tiene que ver con la vinculación emocional entre el conferencista y el auditorio, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de estrategias y hay diferentes formas de generar ese vínculo, que puede ser efectivamente incluso partiendo desde un rechazo total, por ejemplo. Arrancar con una cosa supremamente discutible y generar esa confrontación para poder llevar luego al público hasta un punto más cercano a lo que usted quiere transmitir. Okay. Vamos a hacer un receso aquí, intenten tener refrigerio en la parte de afuera y volvamos en 15 minutos para arrancar. En esta acción interviene como accionante un conjunto residencial, el cual se encuentra ubicado en la calle Circunvalar, en los Cerros Orientales. Como segunda parte aparecen los demandados, el cual está conformado primero por una constructora, es otro particular, segundo por el curador urbano, los curadores urbanos son los que expiden la licencia de construcción, y por el Distrito Capital, quien actúa a través de la Secretaría Distrital de Planeación. El caso es el siguiente, y es un caso que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hay un conjunto residencial en el Cerro Oriental que lleva más de 20 años de construir. Por avatares de la vida y por la evolución jurisprudencial y legislativa, hubo un cambio de normas y posteriormente se permitió la construcción de edificios a grandes alturas. A este conjunto residencial privilegiado, el cual tenía una vista a la ciudad de Bogotá, le construyen abajo un edificio de 23 pisos de altura. Este conjunto residencial pierde en un 80% la visibilidad a la ciudad de Bogotá. El conflicto es el siguiente, presentan su demanda. ¿Por qué está involucrado el Distrito Capital? Resulta que aparentemente es un lío entre particulares, es decir, los dueños del conjunto y los dueños del edificio, el nuevo edificio. Sin embargo, él expide la licencia de la curaduría distrital. Jurídicamente está definido como un particular que ejerce funciones públicas, pero por otro lado, una vez que ha dado su punto de vista positivo respecto a la licencia, se interpone un recurso, el cual es resuelto por la Secretaría Distrital de Planeación, y es donde ingresa directamente el Distrito Capital. En ires y venires, actualmente hemos realizado la inspección judicial, pero no queriéndome extender más, sino ser muy concreto, y dejándoles la inquietud a ustedes, quisiera que se preguntaran, si ustedes fueran los dueños de ese edificio, quizás los dueños de un nuevo apartamento, o por qué no, abogados del Distrito Capital, ¿qué pasaría o qué debe primar? Tal vez el principio de legalidad de los actos administrativos y de las licencias de construcción, o por qué no, ¿qué pasaría con la protección de la propiedad privada? ¿Qué tal los derechos adquiridos que tiene ese constructor? ¿Y qué pasaría si quisiera el juez de pronto revocar esta licencia? ¿Qué pasaría con esa construcción? Y por último, y lo más importante, en el evento en el que nos presentamos hoy como abogados, ¿en dónde queda la responsabilidad del Distrito Capital, quien en segunda instancia es aquel
que corrobora la decisión del jurado de primera instancia. Espero que este caso sea algo que a ustedes les deje una inquietud y no es algo más que lo que nosotros tenemos que ver en el día a día de ser abogados del Distrito Capital. Muchas gracias. Mientras vamos montando para comentar enseguida, ¿cómo se sintió? Bien, bien, bien. Al principio siempre un poco, mientras que uno va cogiendo el hilo de la conversación, pues obviamente se le seca un poquito la voz. Y pues en estos casos, por ejemplo, me hubiera gustado tener ayudas audiovisuales, que me parece como una herramienta clave. En muchos momentos como explicar situaciones de hecho es como más fácil. Comentarios que quisieran hacer, que hayan identificado. No, yo tengo uno en cuanto al mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que se quiso brindar? ¿Cuál entendió usted? Que los abogados del distrito tienen muchos problemas al cumplir sus funciones. ¿Me explico? Ese es uno. Porque el otro como no es mensaje. El otro como tal son una serie de interrogantes que me está dejando. Pero el mensaje que me está mandando a mí, yo lo veo de otra manera. Es como cuando el mensaje es una publicidad. ¿Qué es lo que yo como publicitario, como comerciante, qué mensaje quiero mandar en una publicidad? Para el efecto de que se elija el producto. No es el muñeco que salta y nada, no. Ok, pregunto, no lo vaya a soltar todavía. ¿Qué mensaje entendió? Frente a lo que inicialmente planteó, frente a la conclusión, no había una conexión directa porque inicialmente se hablaba de un conflicto de interés y finalmente terminó con una serie de interrogantes para el auditorio. A mí me parece que él tenía como la estructura de lo que quería decir, pero en un momento como que se dio cuenta que ya iba con cierto tiempo, como que cortó y como que saltó algún pedazo de pronto y pasó más adelante, como ahorita como adelantamos la... Dentro de tantas cuestiones que se presentaron del intermedio del nudo a la conclusión se volvió confuso, no se supo realmente qué era lo que quería como conclusión de lo que estaba tratando de describir por exponencia. De todo lo que han dicho, sí, perdón. Habló de un conflicto, empezó hablando de un conflicto de intereses, pero pues, más o menos como ético, pero después se saltó a un conflicto entre dos propietarios de dos edificios, entonces no le encontré conexión. Ok, de todo lo que han dicho, ¿cuál es el mensaje? Perdón. Sí. Pues apartándome, digamos, de las situaciones que los demás pueden encontrar, a razón de la intervención del doctor Burgos, seguramente desde ahí empiezan a desprenderse los comentarios. Yo sí quiero resaltar, bueno, igual hago parte del grupo del doctor Camilo, que realmente, independientemente de la valencia entre el nudo y el desenlace, sí veo que para él, creyó que el comienzo inició con cierta situación. Para mí el inicio fue excelente, o sea, el inicio de la arranca con una fuerza, con una contundencia, tiene buen manejo del escenario, visualiza muy bien su público, lo inicia a conectar, tiene buena expresión y creo que si no se hubiera generado la duda entre el nudo y el desenlace, pues seguramente ahí hay un punto que sí habría que trabajarlo, pero él manejó bien tiempos y situaciones importantes, digamos, en la técnica de la oralidad, creo que es la importancia principal. Pues yo encontré algunos elementos que creo que son importantes de resaltar, como por ejemplo que el expositor era consciente de que quizás no toda la audiencia tenía los mismos conocimientos en el tema jurídico y se tomó un tiempo para decirnos, bueno, para los que no lo son, quiero decirles esto, esto y esto. Es como la posibilidad, también como un contexto general chiquito, aunque creo que el tiempo pues no le jugó mucho a su favor, pero creo que es una consideración importante y es algo que siempre uno debe tener en cuenta, porque yo puedo pensar que todos están entendiendo en el mismo nivel de que yo estoy hablando, con las palabras complicadas que son los abogados, y pues no. También de rescatar esa exposición del doctor Camilo,
yo sí entendí que él quería plantear como una inquietud al público, como una prevalencia de derechos, o sea, cuál debe prevalecer frente a otros, y eso creo que lo hizo muy bien, o sea, es decir, ¿qué debe prevalecer si ustedes estuvieran en esa situación? El derecho de los particulares, es decir, el mensaje creo que era crear como una inquietud en el público en caso, porque él hacía mucho énfasis en que si nosotros estuviéramos en una situación similar, ¿qué debería prevalecer? Entonces también creo que... Pero fíjense que hay una cosa ahí particular y es, los miembros del grupo entienden más cercano, digamos, creo que a todos nos quedó claro que él quería presentar un conflicto. Sin embargo, cuando arrancó, digamos, yo diría también, él tiene un arranque, digamos, que muestra cierta certeza, ahí mismo muy rápidamente pierde un poquito de seguridad, ahorita lo vemos un poco, y es que le empieza a faltar un poquito el aire, se empieza a ahogar, que creo que es lo que obedece a lo que usted dice, y a que me quedo seco. Esos temas de los que vamos a trabajar, ahora empezando tarde, que vamos a hacer una modificación ahí en el horario para poder tener un salón adecuado para realmente hacer todo lo de manejo de cuerpo y voz, son los ejercicios de respiración lo que le va a servir para eso, porque parte de lo que hace que uno pierda es porque uno empieza a ahogarse y entonces se le va la voz y ahí entonces está pensando en la voz y entonces se le pierde el hilo de para dónde iba y termina en un momento y para dónde era que iba, primero dónde estoy, segundo para dónde voy. ¿Perdón? Claro. Porque nosotros somos abogados litigantes y el escenario es totalmente diferente. Claro, pero justamente la estrategia, lo que usted tiene que de alguna manera desarrollar es poder generar un proceso de comunicación adecuado para cada tipo de escenarios. Por eso decía, tal vez una de las pruebas de fuego más complejas de hoy es empezar con este escenario. Este escenario es muy complicado. Fíjese que a pesar de cómo vamos a ir avanzando y la medida que vamos haciendo retroalimentación, muy seguramente vamos a ir viendo avances. Porque claro, uno dice, ya me dijeron que explicar, comentar en esto. Fíjense que él empieza un movimiento de escenario, pero un movimiento en el cual en todo caso tiene muestras de algunos como evidencia algunos tipos de temores. Creo que se fijen en dos cosas. Uno, el espacio de movimiento que tiene, y dos, la muletilla de las manos. O sea, él tuvo que amarrar las manos, las soltaba cuando necesitaba, pero siempre volvió aquí que me dice, bueno, voy a rezar, ¿qué ir a hacer ahí? Pero tiene, y en algunas ocasiones son simplemente temas que uno mañas de uno. Entonces al punto al que voy, vuelvo e insisto, y es en el que vamos a insistir, es ser consciente de si voy a dejar que la maña esté o que no. No es que la maña esté mal, de pronto yo quiero centrar la atención y decir, y es que de realmente yo este tema lo siento, y eso ya es uno como, lo siente en forma, hecho es casi de rezo el tema. Y usted le va dando forma a todas esas cosas que es en última lo que queremos de este taller, y es que cada uno piense qué es lo que yo tengo en mi proceso de comunicación, que puedo utilizar ya sea como fortaleza o que tengo como debilidad, pero que puedo aprovechar a su vez. ¿Ok? Porque fíjense que, y lo vemos ahorita, el tema siempre fue de conflicto, pero nunca, o yo no percibí momento alguno que hiciera eso, conflicto. Por el contrario, siempre fue, en este conflicto siempre hay, y ahí hay un mensaje completamente diferente, el lenguaje, digamos, oral y el lenguaje corporal. De hecho, el conflicto es así. A pesar de que en el momento cuando soltó las manos, sí dejó muy en claro una especie de utilización del escenario en el cual los vecinos del edificio de atrás, el edificio de enfrente, eso ayuda muchísimo, porque va llevando a su gente en el cuento. ¿Ok? Démosle y vamos mirando. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Fernando Hernández. En esta ocasión, mi grupo parece integrado por personas. El punto central tiene que ver con que el propósito realmente fue muy claro. El propósito planteado en los primeros 40 segundos de la presentación es la tensión entre lo ético y lo legal en la actuación del caso que van a resolver. Esa es su tensión. ¿Sí? Yo quiero que el auditorio reflexione sobre la tensión entre lo ético y lo legal, ¿cierto? Ahí nos estamos evidentemente abriendo a diferentes campos de interpretación, digamos. Para mí en ese caso mi analogía rápidamente es el asesinato
de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial fue legal. No era legítimo, pero era legal. Hubo un procedimiento legal para quitarles la ciudadanía, por vía de quitarles la ciudadanía, negarles los derechos, por medio de esa negación de los derechos, disponer de ellos como seres simplemente vivos, ¿no? Como animales. Y ahí estuvo el ejercicio. ¿Es legal? La pregunta es legítimo? Eso fue lo que nos planteó de entrada. Y de ahí para allá, me dice, ok, vamos a ver cómo funciona el caso. Yo me imaginé que el problema era que entre esos privados algo estaban haciendo con un juez o con otra persona para favorecer a alguien. Yo me imaginé eso. Ahí es donde ustedes encuentran la ruptura. Eso nunca pasó al final. ¿De acuerdo? Y lo que generaron fue varias preguntas, como a propósito, un poco del tema, pero no lograron, y eso es un poco la afirmación de Felipe, cuál es el punto al que yo quiero llegar. ¿Cierto? Es un poco eso. Más allá de eso, creo que en esa línea base hay que unas habilidades en términos del manejo oral que hay que potenciar, es decir, usted tiene un tono interesante, lo que debería potenciar es el volumen, ¿cierto? Hay que ayudarle, por ejemplo, a fortalecer sus énfasis, ¿cierto? Mejorar con la planeación del ritmo, ¿cierto? Para que no sea, porque se vuelve un poco un ritmo cansino sobre la mitad de la presentación, ¿cierto? Porque estamos todo el tiempo tratando de poner el ejercicio como en esta manera de reflexión. Y cuando ya lleva uno un tiempo largo escuchando eso, es como, ¿de acuerdo? Pero hay una línea base interesante, ¿de acuerdo? Eso sería. Y con esa forma se le va el aire más fácilmente, porque está llevando una cadencia. Y se le va el aire mucho más rápido. Okay. Miren, para tener en la cabeza, digamos, el manejo, repito, en la medida en que vamos a ir haciendo retroalimentaciones, el tema va a ir cambiando entre el volumen y tono de las dos presentaciones que llevamos, sin ser la segunda tampoco en volumen un tema adecuado. De hecho, pues en la grabación no estamos utilizando micrófono. De hecho, no lo estamos utilizando porque normalmente el micrófono termina siendo una muletilla de agarrarse del micrófono, entonces terminan de hacer una cantidad de cosas con el micrófono, o agarrar las dos manos, o empiezan a cantantes casi que cogen el cable de la mano. Bueno, cantantes de la época de hoy, ¿no? Que ya en fin. ¿Alguien más voluntario? Listo. Buenos días. Mi nombre es Olga Mendoza. Mi grupo está aquí sentado en esta esquinita. Tuvimos una manera diferente pues, de escoger un tema. Nos dimos cuenta, todos somos abogados, pero 3 son abogados que trabajan en el tema de contratación y 2 somos abogados que trabajamos en el tema de defensa judicial. Entonces decidimos escoger el tema de expectativas de este taller de oralidad. Lo dividimos en esos 2 aspectos. Primero, pues les voy a presentar el grupo. Segundo, les voy a resumir más o menos las expectativas que todos tenemos frente a este taller. Bueno, en el grupo está, en primer lugar está Andrés Albarracín. Lo leo porque soy re mala para recordar nombres. Andrés nos contaba, él es abogado, trabaja en contratación y él trabaja en la Orquesta Filarmónica. Está Juliana Mendoza y está Henry Quiroga. Ellos trabajan con IDARTES, ambos también trabajan en el tema de contratación. Y Anita Sánchez, que es mi compañera, nosotras trabajamos en la unidad de mantenimiento vial. Y mi nombre, como les decía, es Olga Mendoza. Nosotros nos dedicamos básicamente al tema de defensa judicial. ¿Cuál fue, como les decía, el tema de haber escogido las expectativas? Porque el tema de contratación estatal y el tema de defensa judicial son temas completamente diferentes. En ambos temas se utiliza la argumentación, pero se utiliza de diferente manera. Por ejemplo, en el tema de defensa judicial, como ahorita lo decía el doctor, tenemos unos límites. Entonces nosotros nos dicen, pues ustedes los que trabajamos en este tema sabemos,
Entonces usted tiene 5 minutos para los argumentos para finalizar pues ya con la sentencia. Entonces tenemos 5 minutos ya para decir esos argumentos, entonces ahí tiene uno que tener esa certeza. ¿Qué pasa en el tema de contratación? En el tema de contratación es diferente, porque ahí los abogados se extienden. ¿Qué nos decían ellos? Que les daba, digamos, un poquito de temor, porque los abogados en las adjudicaciones, por ejemplo, llegan como duros, llegan fuertes, llegan, digamos, alzando la voz, llegan con un tono diferente, y obviamente pues ellos tienen también que contraargumentarles, y eso lo que hace es que ellos también se puedan extender. Entonces por eso los temas tanto de defensa judicial como de contratación estatal son diferentes. ¿Cuáles son las expectativas entonces frente a este taller que tenemos? Las dividimos en dos, las dividimos pues en las laborales, aplicadas a nuestro trabajo, y en las personales, que también han mencionado ahorita el doctor. En cuanto a las laborales, pues obviamente el tema de argumentación, que era pues lo que pues ha venido aquí, lo que estamos aprendiendo, el manejo de voz. Muchas veces cuando nosotros nos escuchamos en la audiencia, nos escuchamos que la voz es demasiado baja, pero pues uno supone que la voz está en el tono que es. A veces también ese tono, como debe ser, como les decía, en contratación, los abogados utilizan un tono más fuerte, más reacio, y nosotros también nos encontramos en nuestros litigios con personas que tienen una voz mucho más fuerte, más reacia. Entonces uno dice, mi contraparte está de mal genio, se puso bravo, pero es realmente ese tono con que se utiliza. La estructura mental de la exposición, obviamente, yo les decía, por ejemplo, en mi caso, pues yo utilizo el papel, diferente al doctor que pasó ahorita, él tiene, digamos, como una estructura mental diferente. Entonces es una expectativa también de cómo podemos estructurar nuestra exposición para, digamos, que sea lo que queremos, lo que pensamos que queríamos hacer, lo podamos hacer ya en la exposición verbal. Que tengamos una claridad en lo que vamos a hablar, y una claridad en lo que se va a exponer, y sobre todo para el tema de contratación, o pues a veces también en nuestro tema que tengamos una contraargumentación. A veces nosotros tenemos preparado unos argumentos, pero la contraparte nos dice otros argumentos, o en las audiencias de adjudicación se ven unos argumentos, y se ve la necesidad de, oiga, este me está diciendo algo nuevo, algo diferente que yo no tenía anotado, yo cómo se lo voy a rebatir, o de dónde voy a sacar yo las herramientas para debatirle eso. Entonces es básicamente pues las expectativas que teníamos frente a este taller, y fue el tema que escogimos. Muchas gracias. Mientras cambiamos igual procedimiento, ¿cómo se sintió? Muy mal, ¿Por qué? No, creo que el tema no les llamó la atención. ¿Por qué se sintió? No sé, sentí como que no conectó. Mira que yo pues destaco en la expositora que realmente ella pudo percibir la sensación que estaba generando en el grupo. Porque si bien es cierto, cuando inicia su retroalimentación, todos se pueden reír con toda la tranquilidad, porque ella misma genera esa posibilidad en nosotros. Muy seguramente muchos o algunos de nosotros, mientras ella estaba allá, sintió la necesidad, digamos, de reír, porque de pronto en un momento nosotros, más allá de no conectarse, inicia diciendo cuál es un tema que va a tratar, pero llega al minuto 3 y no ha arrancado. O sea, está contando qué hacen ellos en su trabajo y cómo es su argumentación jurídica, las diferencias entre su trabajo. Si realmente el tema era exponernos cuáles eran las expectativas que tenían frente a este taller, pues lo inició casi en el minuto 4, con lo cual ya nos llevaban un tema pues que pues inicia hablándonos de que nos va a dar unas expectativas y se mete en su rollo de trabajo,
lo cual nos desenfocó totalmente y eso hace que ella pierda el control, porque muy seguramente todos teníamos la expectativa que fuera a hablar de algo del tema diario de su trabajo, pero tal vez ellos estuvieron esta semana hablando sobre este taller y es algo que podía ser válido de traer a exponer, pero no lo hace y creo que pues se dejó llevar del tiempo, dejó que el auditorio se le durmiera, que de pronto pudieran como que a mí me pareció que manejó bien como el auditorio, me sufrí una confusión. Me parecía que estaba vendiendo el taller. Hace parte del equipo. Hacía parte del equipo del profesor, el titular de la materia. Porque ella nos estaba diciendo por qué era importante el taller. Yo dije, ay, a mi compañera del profesor que va a poner bravo porque va a pensar que le está quitando el trabajo a él. El taller. Bueno, una exposición muy aburrida, una exposición que no le da a uno como, o sea, no lo ayudan a decir que el que litiga tiene menos tiempo al que es contratista, al que maneja el tema de contratación, un tema muy plano que al final como que se vio un poco como desesperada en terminar y no está muy bien, sí, eso fue mi percepción. Yo pienso que de pronto la pérdida de interés del auditorio se basó en que nos desenfocó un poco con el tema que yo quise exponer, partiendo de la base de lo que el Vivero nos había dicho que era sobre lo que debíamos trabajar. Ellos se separaron de, digamos, como en la guía y adoptaron un tema distinto. Y pienso que adelantándose de pronto a toda la parte que él expuso de lo que se esperaba del taller. Yo creo que eso fue la pérdida un poco de interés de la persona. Creo que todos tenemos muletillas, tenemos gestos repetitivos. Obviamente cuando uno lo ve en video, es que ya uno dice, uy, nunca pensé que fuera a hacer tantas cosas. Ella también tenía muchísimos gestos, pero al principio, tocaba mucho la cara, el cabello, la voz como que a veces le incomodaba, como que no. Pero me pareció que tenía una voz pausada, no me pareció que lo manejó con naturalidad. Lo que creo es que se demoró muchísimo tiempo en la introducción. Entonces perdió mucho tiempo, entonces se presentaba a los compañeros y como que se le fue todo el tiempo de la presentación ahí y no alcanzó a concluir. Hay como varios temas que creo que van a interesar a ver. Uno, pues la escogencia del tema. El tema, digamos, es aventurado porque lo que busca de alguna manera romper el esquema. Todos están pensando que iban a ir aquí a hablar de su trabajo. Y de pronto incluso eso, como introducción, ayuda mucho. Y uno puede arrancar. A mí me dio artera preparar y eso de que todo el mundo se queda como así que me dio artera. Sí, yo decidí cambiar, nosotros decidimos cambiar. Y además no quiero asumir la responsabilidad yo solo, quiero asumirla en nombre de todo mi grupo. Fíjense que estoy manejando exactamente el mismo discurso, pero estoy acudiendo a una serie de herramientas que me pueden ayudar mucho más, porque todo el mundo dice, uy, la van a odiar el resto del grupo, o mucho qué pasó, y de una vez engancha. El tema es que es en últimas lo que va a estar en el fondo, hay varias cosas. Uno, en la medida en que pasemos al siguiente ahorita va a ser más complicado todavía centrar la atención, porque ya están todos mirando el reloj diciendo, bueno, esta vaina, ya después se nos reímos la primera parte, pero ya estaba medio volviéndose medio mamón en su cuento y ya está empezando a hacer hambre, y entonces el siguiente que va a pasar va a empezar a, digamos, a ser más difícil centrar la atención. Todos estamos mucho más pendientes de los errores que puedan, o de los aspectos, más que los errores es de las características que tienen. 3, el quid del asunto es preparación, tener suficiente tiempo de preparación. Entonces, fíjense que usted arrancó, creo que lo vamos a ver ahora, apenas arranca es casi que disculpándose por usar un papel, porque considera que usar un papel no es adecuado dentro del taller que estamos dando. Y eso no es así. Lo que hemos dicho es, sea consciente de para qué va a usar el papel y no simplemente el papel. Usted lo dijo de entrada.
y puede ser de frente también, y me voy a disculpar, porque los mismos responsables de que yo esté hablando aquí, yo no les he podido aprender el nombre. Entonces, con ustedes, y cogí el papel y lo dejo todo. Y lo pone ahí incluso duro, para que el que esté dormido se despierte ahí y dice, ¿qué pasó ahí? Y vuelve, y maneja pausas. Y esas pausas terminan ayudando a enganchar, pero la verdad fue, la percepción fue, usted pasó, porque ya pasa, entonces sí como en la campaña, a mí nadie me pagaba, a mí no me pagaron, entonces vino solita aquí, se paró, cuando ya estuvo aquí ya dijo, ¿yo en qué me metí aquí? Bueno, vamos a salir de esto lo mejor posible, arranquemos, voy a demorarme presentando a esta gente, todo esto es un proceso muy rápido que hace la conciencia, y entonces después dice, bueno, vamos a aprender esta cosa, pero usted en todo caso, digamos, su seguridad ante la ausencia del tiempo necesario para hacer la preparación era su papel, y por eso usted no lo suelta nunca, y eso no es malo. Si eso es lo que le da a uno la seguridad, pues hay que saber, entonces hay que saber que eso es lo que le da la seguridad, y no de pronto arrancar pidiendo disculpas por el papel, cuando el papel es el que le va a dar la seguridad. Julián iba a decir. Bien. Yo lo que terminaría diciendo a propósito de esta presentación es justamente con un ejemplo. Cuando en mi carrera se hace preseminario, lo que uno hace es como aprender a comportarse en un seminario filosófico. Recuerdo una compañera de nosotros, brillante, muy buena, también ahora profesora de la Universidad de los Andes, Manuela Fernández, que hizo un texto realmente maravilloso, una gran ponencia sobre el manifiesto comunista de Karl Marx. Excelente texto. Pero ya después tenía que hacer la exposición. Y el comentario de Felipe, el comentario de Porfirio Luis, que era nuestro profesor, fue: acabamos de asistir a un maravilloso texto echado a perder en una terrible exposición. Ojo lo que voy a decir sobre esa presentación. Esa presentación tiene una estructura completamente clara y desarrollada a completitud. Lo que pasa es que tiene problemas de ejecución. Felipe les dijo cómo se resuelve la primera parte. Pero si usted mira la estructura, ojo con lo que digo. Nosotros dividimos esto en dos partes. La primera parte nos vamos a presentar como grupo. Tiene total coherencia. Mire, nosotros somos de Santa Fe y nosotros somos de Millonarios. Tenemos colores distintos y jugamos distintos. Segunda parte, les vamos a contar cuáles son nuestras expectativas con el taller. Sobre lo primero, sobre lo segundo, son diferentes las formas de argumentar en la oralidad, en las audiencias de adjudicación y en la defensa, en el litigio, en la defensa judicial. Queremos aprender eso. 2, queremos aprender a estructurar nuestra argumentación. 3, nos interesa saber cómo podemos aprender a contraargumentar. La estructura está correcta. ¿Qué es lo que tiene? Problemas de ejecución. ¿Cómo genero el vínculo con las personas? ¿Cómo recurro efectivamente al papel? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cuáles son las pausas? Las indicaciones que yo voy dando, la manera en la que voy llevando a mi público. ¿Sí vamos a entender? Miremoslo, y ahí pueden contrastar lo que les estoy diciendo a propósito de la estructura y de la ejecución. Mi nombre es Olga Mendoza. Buenas tardes. Mi grupo está conformado por 4 abogadas de la Secretaría Jurídica Digital y por una abogada de Servicio Civil. Cogimos como tema de común acuerdo un tema muy importante y que es de interés en este momento de todos los empleados del Distrito Capital. El tema cuál es: nuevo régimen salarial del Distrito Capital. Tiene como base un proyecto de decreto que está en este momento en las oficinas de la función pública. ¿Cuál es nuestra pretensión principal? Es que la función pública
le dé el aval, la bendición a dicho proyecto y se lo lleve al gobierno nacional. Es decir, para que el presidente firme dicho decreto y así contemos con un nuevo régimen salarial para el Distrito Capital. De no ser así, vamos a seguir en una incertidumbre jurídica, porque hay muchas sentencias en contra de nosotros, a del Distrito Capital, que están diciendo que nuestro régimen salarial no está conforme a la Constitución Política de Colombia, ni conforme con la Ley Cuarta. En esa medida, si lo expide el presidente de la República, con base en el artículo 150 y la Ley Cuarta, vamos a tener un régimen ajustado al ordenamiento jurídico. Es importante dejar claro lo siguiente: no se va a desmejorar lo que actualmente cada servidor público está devengando en el Distrito Capital. El decreto va a respetar esos derechos adquiridos o situaciones adquiridas, a menos que ese funcionario renuncie o el ordenamiento jurídico cambie. Es decir, ese acto administrativo que reconoció esos derechos en su momento a ese servidor público desaparezca del mundo jurídico. Voy a referirme en concreto a 2 puntos como antecedente judicial. Una demanda que está fallada, que se conoce con el nombre del FONSET, Fondo de Cesantías y Pensiones del Distrito Capital. Una demanda que la presentó en el 2007 una acción popular, en la cual se decía que el FONSET, en la forma como estaba pagando la prima semestral, era contrario al patrimonio público y a la moneda administrativa, teniendo en cuenta que la Junta Directiva del FONSET, ente descentralizado, no tiene facultad para ordenar ese tipo de esa prima semestral en un porcentaje del 37 días de salarios mensuales, que lo correcto es lo que fija el orden nacional, que son 15 días de salarios. Entonces, con base en esa demanda y esos antecedentes, se presenta la demanda contra el FONSET. Nosotros alegamos que tenemos norma especial, que el Consejo de Bogotá emitió un acuerdo digital y que el alcalde en su facultad reglamentaria emitió el decreto. Palabras menos o palabras más, concluye el juez de primera instancia, eso es nulo. Por lo tanto, deben adecuar el régimen salarial conforme al ordenamiento jurídico que aplica al orden nacional. Presentamos el recurso de apelación, tribunal confirmó la sentencia en primera instancia. ¿Y qué dijo el tribunal? Además de confirmar, elaboren un plan de acción para pasar a la orden, a las normas del orden nacional. Eso está, el juez de primera instancia conoce el incidente y conoce las acciones que estamos haciendo para cumplir con dicha orden judicial. Nos da una orden que vayamos al Consejo, vamos al Consejo de Bogotá y el Consejo de Bogotá dice: no soy competente para ese trámite y voy a llevarle al Consejo de Bogotá al Consejo de Estado una consulta. Lo cierto que pasa en este momento, hay una demanda, que es el segundo punto, que está actual, diciendo ya no contra el Consejo, porque hay una situación, una cosa juzgada, es contra todo el Distrito Capital. Distrito Capital, con base en esta demanda y con base en que ustedes están incumpliendo la norma, los invito a que adecúen su régimen salarial al ordenamiento jurídico del orden nacional. En conclusión, con base en todos estos antecedentes, es que está el proyecto de decreto en la función pública, insisto, y tengo como pretensión que el gobierno nacional apruebe este decreto y tengamos un régimen que no tenga duda alguna en cuanto a su legalidad. Muchas gracias. Bueno, pregunta, ¿cómo se sintió? No, bien, sino un poco acelerado. Sí, por el tema del tiempo. O sea que como había mucho por decir, en cualquier momento me podían decir pare, y se me quedaban las ideas principales que tenía en la cabeza que debía transmitir. Percibiendo. Me voy a arriesgar a pesar de que es el jefe. Tranquilo. Si no se viene conmigo a seguir haciendo. Bueno, me parece que no tuvo en cuenta como que estábamos en un grupo interdisciplinario y fue muy técnica la exposición. O sea, no, por eso son sí,
Pues entendí que hay personas que trabajan en todos me pareció muy técnica la exposición y es decir, parte como de una premisa que no es así, es que todos como que conocíamos el tema y él desenvuelve el tema partiendo de que todos conocemos el tema. Entonces nos metió en un tema muy técnico que quienes no conocían nos perdimos un poco en el tema. Sí. Yo creo que logró captar la atención porque es un tema que les interesa o les interesa mucho el distrito. Entonces, en primer lugar, acá como que el auditorio se puso, digamos, alerta a entender, y la primera parte fue muy buena porque le resumió qué era lo que estaba haciendo, dónde estaba el decreto y qué era el objeto. Ya cuando entran en la dinámica del caso, como él lo decía, como hay tanta información y es un tema que viene desde el 2007, pues resumir los antecedentes, que a veces pues más o menos nos demoramos 2 horas resumiendo los antecedentes de la acción en tan poquito espacio, pues como que no da... digamos, lo confunde a uno en, bueno, o sea, entonces, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar el régimen? O sea, como que al final no quedó muy bien. Y, en efecto, pues uno utiliza como muletillas que lo distraen del tema que era muy importante. Yo creo que la exposición fue clara, que pues pudimos percibir el mensaje final y de antemano lo dijo, que hasta dónde quería llevar, que era pues como comunicarnos acerca del proyecto que se estaba actualmente surgiendo. Me parece que fue claro. Obviamente creo que se aceleró un poco al hablar y entonces a veces se comía un poco las palabras porque hablaba muy rápido. Entonces creo que toca como hacer las pausas necesarias y hablar un poquito más despacio. Pues respecto del tema, pues comenzó concluyendo, diciéndonos hacia dónde íbamos. Fue muy claro en el aspecto de que de una nos captó con un tema que nos compete a todos, que es el dinero. Segundo, que es nuestra seguridad salarial. Entonces todo el mundo enfocó y hubo un silencio perfecto sobre el tema porque todo el mundo quería escuchar. 1, 2. De pronto por el tema del tiempo y lo que expresa el doctor es que son muchos los fundamentos y de pronto no los puede abarcar como los quisiera abarcar, que empezó a acelerar y en un momento buscaba la seguridad en otra persona del mismo equipo, miraba y volvía como, ay, sí, es eso. 2 o 3 veces se había equivocado utilizando algún tipo de palabra, pero la recorregía sobre lo mismo. Y él volvía y se certificaba si estaba bien, ¿sí? Y seguía hablando. Perdió 2 o 3 veces la conectividad con las personas porque miraba para el piso, miraba para un lado, tratando de organizar por la misma rapidez que él generó. Al doctor genera muchísima seguridad, transmite seguridad, entonces se le ve contundente en su expresión, en su léxico, en que conoce el tema y eso le da un avance o un plus frente a cuando no se conoce demasiado el tema. Otra cosa es, bueno, realmente no sé si es cuestión personal, de que normalmente sea así de acelerado o en razón. Yo puedo percibir que muy seguramente no solamente era cuestión de los 5 minutos, sino que es como algo propio de él, que quiere llegar ya a ese, y de pronto algunos que estábamos acá pues no conocemos, por ejemplo, del proceso como tal. Cuando él tuvo esas par de equivocaciones que menciona el compañero, muy seguramente, si él no hace tanto hincapié en ellas, el público no las percibe, es más, no habría necesidad de corregirlas, y de pronto tan puntualmente, si fue el consejo, si fue de pronto ese lapsus lo hace como uno,
como ponerse con el tipo de la misma ortografía, si es con eso o no es con eso, le genera un poco más de duda, más allá del cambio que él pretende hacer, pero entra muy contundente y cierra de la misma manera. Bueno, en general él lleva muy buen tónico. No sé si escogió ese tema o escogieron ese tema para también captar la atención, dada la importancia de todos quienes están del auditorio, ¿no? Eso le daba un porcentaje de atención adicional que no sabemos si lo maneja siempre, si hablará de otra cosa. Julián. Bien, entonces termina siendo bastante útil el anuncio de falta un minuto. Solamente en uno de los casos se han extendido más allá de los 5 minutos y en general logran cerrar antes de cumplirse el minuto completo. Esto para decir lo siguiente: el primer motivo de atención claramente vincula, ¿cierto? Tiene que ver efectivamente con un asunto que mueve la fibra de los empleados del distrito. En esa primera parte creo que hay que trabajar un poco, fundamentalmente, en unos segmentos, lo llamamos así con Felipe, en unos segmentos de texto metralleta. ¿Qué es el texto metralleta? Es cuando usted arranca y bota 30 ideas al tiempo, y queda uno como, ¿qué pasó ahí? ¿De acuerdo? Esos segmentos generalmente estuvieron centrados en la parte de antecedentes, es decir, cuando uno tiene que dar cuenta de todo lo que ha pasado con el proceso. Y creo que vendría también bien hacer un trabajo un poquitico más preciso a propósito de la dicción, ¿de acuerdo? De la dicción y de la vocalización. Y eso también le permitirá aclarar muchísimo más el discurso oral. Cuando uno habla muy rápido, generalmente pierde capacidad de vocalización y pierde capacidad de dicción, lo cual hace que las palabras se vuelvan un poco más confusas. No es que la gente no las entienda, es que le hacen a uno más demorado el proceso de saber cuál palabra es. En términos de la presentación, uno claramente la puede dividir en 3 grandes segmentos. Una primera que tiene que ver con la presentación del problema, ¿cierto? Estamos en un problema, es decir, tenemos inseguridad jurídica sobre nuestro régimen salarial, ¿de acuerdo? ¿La conclusión es clara? Sí, efectivamente estamos en el trabajo de que un decreto, ¿cierto?, logre pasar el primer filtro y llegar hasta la Presidencia de la República para resolver o zanjar el problema. El asunto complejo estuvo un poquitico en la presentación de los antecedentes, ¿de acuerdo? Creo que la cosa tenía que ver con 2 instancias que quedan claras, ¿cierto?, pero que hubieran sido mucho más interesantes si me las anunciara desde el principio. Es, primer antecedente, es una cosa juzgada, ya fue condenada tal ente, ¿cierto?, por esta situación, ¿de acuerdo? Y lo estamos diciendo en 2 líneas, ¿cierto? Segundo antecedente, una demanda actual en la que no solamente se vincula a esa entidad que ya fue juzgado, en el caso que ya fue juzgado, sino una que vincula a todo el distrito. Segundo antecedente, ¿de acuerdo? Como la segunda ordena otra cosa, entonces como la segunda instancia ordena otra cosa, ese plan de acción se cumple con este decreto que tenemos, y esa es la situación actual que deriva en la exposición que se está haciendo. Entonces yo creo que sí, es un poquitico tratar de pensar, vamos, el tema está muy grande y creo que lo que uno pone en juego en este tipo de ejercicios fundamentalmente es la capacidad de síntesis, ¿de acuerdo? Es tratar de decir en la menor cantidad de palabras posibles la mayor cantidad de información con el mayor nivel de claridad y asertividad. Buenas tardes. Mi grupo está conformada por 4 abogadas de la Secretaría Jurídica Distrital y por una abogada de Servicio Civil.